Durante muchísimo tiempo, en Europa, las cosas funcionaron de una manera que parecía que nunca iba a cambiar, donde el destino de cada persona estaba escrito desde el momento en que nacía. A ese sistema lo conocemos como el antiguo régimen. Vamos a ver cómo funcionaba exactamente este mundo y por qué su caída, que fue muy violenta, dio a luz a nuestra era moderna. A ver, imaginemos esto por un momento. Un mundo donde da igual el talento que se tenga, el esfuerzo que se haga o la ambición. No sirve de nada. El lugar en la sociedad, los derechos, el futuro, todo depende única y exclusivamente de la familia en la que se nace. No hay manera de subir, de mejorar. Y bueno, para el 97% de la gente esto no era una fantasía, ¿eh? Era su realidad, su día a día, sin escapatoria posible. Bueno, pues este sistema tan increíblemente rígido del que hablamos tiene un nombre que ha pasado a la historia, el antiguo régimen. Pero, a ver, ¿qué significaba de verdad? ¿Cómo era vivir bajo sus reglas? Pues básicamente el término se refiere a cómo estaba montado todo en Europa, la política, la sociedad, la economía, y así durante un montón de tiempo, casi 400 años. Todo el sistema se sujetaba sobre tres grandes pilares que estaban conectados entre sí. Y ahora vamos a verlos uno por uno para entenderlo bien. Pero ojo, aquí viene lo curioso. Nadie en el siglo XVII iba por ahí diciendo «estoy viviendo en el antiguo régimen». Para nada. Este nombre se lo pusieron después los revolucionarios franceses y lo hicieron con toda la mala intención, de forma despectiva. Era su manera de hablar de todo ese sistema viejo e injusto que acababan de tirar abajo. Es, por así decirlo, una etiqueta creada para marcar un antes y un después. Venga, pues vamos a empezar por el primer pilar, el que lo sostenía todo, el poder político. Y aquí el protagonista absoluto, nunca mejor dicho, era la monarquía absoluta. ¿Qué significa esto? Pues que el rey era literalmente la ley. Él hacía las leyes, él las aplicaba y él juzgaba, todo en una misma persona, sin tener que darle explicaciones a nadie. Eso de la separación de poderes, que para nosotros es de primero de democracia, vamos, es que ni se les pasaba por la cabeza. Claro, la pregunta es, ¿y cómo se justificaba que una sola persona tuviera tantísimo poder? Pues con una idea que era potentísima: el derecho divino de los reyes. La cosa era que el rey no estaba ahí por casualidad, no, estaba puesto por Dios, era su representante en la tierra. Así que claro, ir contra el rey no era solo traición, era ir contra Dios, un pecado, una herejía, casi nada. Y si hay una frase que resume esto a la perfección, es esa tal famosa que se le atribuye a Luis XIV de Francia, el Rey Sol: el Estado soy yo. ¡Boom! Más claro, imposible. Ahí está todo el absolutismo en 4 palabras. Pero cuidado, no pensemos que toda Europa era así. Había excepciones importantes. El caso más claro es Inglaterra. Allí las cosas fueron por otro lado y se montó una monarquía parlamentaria. Es decir, el rey reinaba, sí, pero su poder estaba limitado por un parlamento, un modelo totalmente diferente al que veíamos en Francia o aquí, en España. Bien, ya tenemos el poder político. ¿Y cómo era la sociedad que sostenía ese poder? Pues era una sociedad brutalmente desigual. Estaba organizada en lo que se llama estamentos, que eran como cajas cerradas en las que se nacía y de las que era imposible salir. Los famosos 3 estamentos. Y para que nos hagamos una idea de lo bestia que era esta desigualdad, basta con mirar un dato de Francia justo antes de la Revolución. Fijaos, el clero y la nobleza, que eran los que tenían todos los privilegios, eran apenas un 3% de la población. ¡Un 3%! El otro 97%, o sea, casi todo el mundo, era el llamado tercer estado. Es que la desigualdad no era algo que pasaba, no, es que era la ley. El clero y la nobleza lo tenían todo: las tierras, los mejores puestos y, lo más importante, no pagaban impuestos. Cero. Mientras tanto, ¿quién pagaba la fiesta? Pues el tercer estado. Todos, desde el campesino que no tenía para comer hasta el comerciante más rico, todos a pagar impuestos y a cambio ningún privilegio. Ninguno. Y aquí, justo aquí, está una de las claves de por qué todo esto iba a saltar por los aires. Porque dentro de ese tercer estado había un grupo, la burguesía, que había acumulado mucho, mucho dinero. Pero ¿qué pasaba? Que su poder económico no servía para comprar poder político. Ese estaba reservado para los nobles de cuna. Y claro, esa contradicción de tener la pasta pero no el poder generó un cabreo que no hacía más que crecer y crecer. Pero claro, un edificio tan rígido, con unos cimientos tan injustos, no podía aguantar para siempre. Y en el siglo XVIII empezaron a verse unas grietas muy, pero que muy serias. El sistema se estaba viniendo abajo. La primera grieta, y quizá la más importante, fue una grieta en las mentes de la gente. Llegó un movimiento de ideas, la Ilustración, que empezó a cuestionarlo absolutamente todo.
De repente, había pensadores defendiendo que la razón está por encima de la tradición, que todos deberíamos ser iguales ante la ley, que la libertad es un derecho. Imagínate, eran ideas potentísimas, dinamita pura contra el absolutismo y los privilegios. Y por si fuera poco, el pilar económico, bueno, eso era una auténtica bomba de relojería. La economía dependía casi por completo de una agricultura súper anticuada, que producía muy poco. Resultado, a la mínima que venía un mal año de cosechas, llegaba el hambre. Y con el hambre, claro, la desesperación. Algunos reyes se dieron cuenta del peligro, ¿eh? Vieron que la cosa se ponía fea e intentaron hacer algunas reformas, aplicando ideas de la Ilustración, pero con trampa. Querían cambiar las cosas sin soltar ni un poquito de su poder. A esto se le llamó despotismo ilustrado, y su lema lo resume todo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Vamos, que eran parches. Cambios para que nada cambiase de verdad. Y así llegamos al final del siglo XVIII, donde se juntó todo. La tormenta perfecta. Por un lado, cada vez más gente, así que menos comida y tierra para todos. Por otro, una economía que ahogaba a la mayoría con impuestos injustos. Y por si fuera poco, las ideas de libertad e igualdad corriendo como la pólvora. Y arriba, en el poder, unos reyes incapaces de hacer las reformas necesarias. El cóctel era explosivo. Con toda esa presión acumulándose, el viejo edificio del antiguo régimen ya no aguantaba más. Estaba a punto de venirse abajo. Estábamos asistiendo al fin de una era y al principio de la revolución. Y si tenemos que ponerle una fecha a ese derrumbe, una que lo simbolice todo, esa es 1789, la Revolución Francesa. Ahí el antiguo régimen ya no es que se agrietara, es que lo demolieron por completo. Y en el mismísimo corazón de Europa. Y aquí está la clave de todo. Porque la caída de ese viejo sistema no fue solo destruir algo, fue, por encima de todo, construir algo nuevo, el mundo en el que vivimos hoy. El legado es gigantesco y nos toca de lleno. La idea de que somos súbditos que solo obedecen se cambió por la de ciudadanos con derechos. Cosas que hoy nos parecen súper normales, como la igualdad ante la ley, o que el poder lo tiene el pueblo, la soberanía nacional y no un rey. Todo eso nació ahí. Fue el pistoletazo de salida para la larga lucha por los derechos humanos. Y todo esto nos deja con una última pregunta. Para pensar un poco, si miramos a nuestro alrededor, a nuestra sociedad de hoy, ¿qué queda de todo aquello? ¿Qué ideas basadas en el privilegio, en la desigualdad del antiguo régimen, hemos conseguido dejar atrás de verdad? Es una pregunta que quizá tiene más miga de lo que parece a primera vista.